Hola, hola, ¿cómo están? Por aquí Vanessa Cárdenas, mentora, escritora, coach espiritual y creadora del método Vivo para Ser Libre. Vamos a continuar con el libro de Bruce Lipton, La biología de la creencia, y ya con este video terminamos. Espero que hayas visto la parte 1 y la parte 2. Si no, puedes ir ahorita a verlo. Abajo están los enlaces. Estamos hechos a imagen y semejanza del universo. Aquella noche en el Caribe me di cuenta de que incluso los vencedores del mundo darwinianos son perdedores, ya que todos somos uno con el universo Dios. Universo y Dios igual, las dos cosas. Las células inician su actividad cuando su cerebro, la membrana celular, responde a las señales del entorno. De hecho, cada una de las proteínas funcionales de nuestro cuerpo es una imagen complementaria de las moléculas señal del entorno. Si una proteína no tiene una molécula señal con la que emparejarse, carece de función. Esto significa, tal y como concluí en este momento, eureka, que todas las proteínas de nuestro cuerpo son un complemento físico y electromagnético de algo presente en el entorno, puesto que somos máquinas compuestas de proteínas. Somos por definición una imagen del entorno, y el entorno no es otra cosa que el universo o para muchos Dios. Volvamos con los vencedores o los perdedores. Puesto que los seres humanos evolucionamos como complementos del medio que nos rodea, si cambiamos demasiado el medio, dejaremos de ser complementarios, no encajaremos. Hoy en día, los seres humanos hemos alterado tanto el planeta que hemos puesto en peligro tanto nuestra supervivencia como la del resto de organismos que lo habitan, que están desapareciendo rápidamente. En esta competición por la supervivencia, esta amenaza incluye tanto a los conductores de camiones como a los magnates de las industrias de comida rápida con montones de dinero, los vencedores y también a los trabajadores sumidos en la pobreza, los perdedores. Hay dos formas de salir de este dilema, morir o mutar. Creo que deberías pensar seriamente en esto, en la necesidad de vender hamburguesas que nos lleva a diezmar las selvas tropicales y en la extraordinaria cantidad de vehículos que consumen combustible y contaminan el aire. La naturaleza nos ha diseñado de forma que encajemos en el entorno, pero no el entorno que estamos creando. Las células me enseñaron que somos parte de un todo y que si lo olvidamos, correremos un serio peligro. Pero también reconozco que todos y cada uno de nosotros tiene una única identidad biológica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace única la comunidad celular de cada persona? En la superficie de nuestras células existe una familia de receptores de identidad que distinguen a unos individuos de otros. Un subgrupo bien estudiado de estos receptores, denominados autoceptores, antígenos leucocitarios humanos, HLA, o antígenos de histocompatibilidad para el reconocimiento tisular, están relacionados con las funciones del sistema inmunológico. Si se eliminaran estos receptores, las células ya no reflejarían tu identidad. Estas células sin autoceptores seguirían siendo humanas, pero sin identidad, no serían más que células humanas genéricas. Si se les devuelve el grupo de autoceptores, las células vuelven a reflejar la identidad. En la donación de un órgano, cuanto más autoceptores tengan en común donante y receptor, menos agresiva será la respuesta de rechazo desencadenada por el sistema inmunológico del huésped. Digamos, por ejemplo, que hay un grupo de 100 autoceptores diferentes en la superficie de cada célula que sirve para identificarte como individuo. Tú necesitas un trasplante para sobrevivir. Cuando se compara mi grupo de 100 autoceptores con el tuyo, resulta que solo tenemos 10 en común. Yo no sería un buen donante de órganos para ti. La propia naturaleza de nuestros autoceptores revela que nuestras identidades son muy diferentes. La enorme diferencia entre los receptores de membrana desencadenaría la respuesta de tu sistema inmunológico, que adoptaría la conformación de ataque para eliminar las células extrañas, es decir, las células no propias que se han trasplantado. Tendrías una oportunidad de éxito mucho mayor si encontraras un donante cuyos autoceptores fueran más parecidos a los de tus células. En tu búsqueda de un mejor donante, sin embargo, no encuentras a uno que comparta la totalidad de tus autoceptores. Hasta el momento, los científicos nunca han encontrado a dos individuos que sean biológicamente iguales. Aunque en teoría es posible crear un donante universal si se eliminan todos los autoceptores celulares, los científicos aún no han llevado a cabo semejante experimento. Un experimento de tal envergadura, las células perderían su identidad. Estas células sin autoceptores no serían rechazadas.
A pesar de que los científicos se han centrado en la naturaleza de estos autoceptores relacionados con el sistema inmunológico, es preciso señalar que no son las proteínas receptoras, sino aquello que los activa, lo que proporciona a los individuos su identidad. Cada grupo único de receptores de identidad está localizado en la superficie externa de la membrana celular, donde actúa como una antena que se une a las señales complementarias del ambiente. Estos receptores de identidad leen una señal del yo que no existe en el interior de las células, sino que procede del medio externo. Imagina que el cuerpo humano es un aparato de televisión. Tú eres la imagen que aparece en la pantalla. Tu identidad es una emisión ambiental que se recibe mediante una antena. Un día enciendes la televisión y el tubo del televisor se estropea. Tu primera reacción sería, vaya, la televisión se ha averiado. ¿Pero acaso la emisión se interrumpe cuando se estropea el aparato de televisión? Para responder a esta pregunta, compra otro televisión, instálala, enciéndela y sintoniza la emisora que estabas viendo antes de que el tubo se estropeara. Esto demostrará que la emisión aún está en el aire, aun cuando tu primera televisión muriera. La muerte de la televisión como receptor no mató en absoluto la identidad de la emisión que procede del entorno. Esta analogía, la televisión física, es el equivalente a la célula. La antena de televisor que se encarga de recibir la señal representa nuestro grupo de receptores de identidad y la señal de la emisión una señal del entorno. Debido a nuestra obsesión con el mundo material newtoniano, podríamos asumir en un principio que las proteínas receptoras de la célula son el yo. Eso sería igual que creer que la antena de la televisión es la que emite la señal. Los receptores celulares no son la fuente de nuestra identidad, sino el vehículo a través del cual el yo se descarga del entorno. Cuando comprendí por fin esta relación, me di cuenta de que mi identidad, mi yo, existe en el entorno tanto si mi cuerpo está presente como si no. Al igual que la analogía con la televisión, si mi cuerpo muere y en el futuro un nuevo individuo, un nuevo aparato, nace con el mismo grupo de receptores de identidad, ese nuevo individuo sintonizará con mi yo. Estaré una vez más presente en el mundo. Cuando mi cuerpo físico muera, la emisión continuará. Mi identidad es un sello complejo contenido en la vasta información que forma en su conjunto el entorno. La prueba que sustenta mi creencia de que la emisión de un individuo sigue presente tras su muerte viene de los pacientes de trasplante que afirman que, junto con sus nuevos órganos, también perciben cambios conductuales y psicológicos. Una mujer consciente de los problemas de salud, la conservadora de Nueva Inglaterra, Claire Sylvia, se quedó atónita cuando comenzaron a gustarle la cerveza, los nuggets de pollo y las motocicletas después de su trasplante de corazón. Silvia habló con la familia del donante y descubrió que había recibido el corazón de un entusiasta de las motos de 18 años a quien le encantaban los nuggets y la cerveza. En su libro, Baile de Corazones, Silvia resume su transformación personal y las experiencias similares de otros pacientes de su grupo de apoyo de trasplante, Silvia y Novak. Paul Persall cuenta también un buen número de historias parecidas en su libro El Código del Corazón. La precisión de los recuerdos que acompañan a estos trasplantes va más allá de la casualidad o de la coincidencia. Una niña comenzó a tener pesadillas sobre un asesinato después de su trasplante cardíaco. Tenía unos sueños tan vívidos que sirvieron para capturar al asesino que había matado a su donante. Una de las hipótesis que se barajan acerca de estos nuevos comportamientos que se instauran en los receptores de un trasplante junto con el órgano es la memoria celular, es decir, la idea de que de algún modo los recuerdos están almacenados en las células. Ya sabes que siento un inmenso respeto por la inteligencia de las células individuales, pero aquí debo hacer un alto. Sí, las células pueden recordar que son células musculares o hepáticas, pero su inteligencia tiene un límite. No creo que las células estén dotadas de mecanismos físicos que les permitan distinguir y recordar el gusto por los nuggets de pollo. La memoria psicológica y conductual tiene un sentido si nos fijamos en que los órganos trasplantados aún conservan los receptores de identidad del donante y al parecer aún reciben la misma emisión ambiental. Aunque el cuerpo de la persona que donó el órgano haya muerto, su emisor aún sigue emitiendo su señal. La emisión es tal y como comprendí en mi efímero momento de comprensión, mientras reflexionaba sobre la mecánica de la membrana celular, inmortal al igual que todos nosotros. Las células y los órganos trasplantados son un ejemplo no solo de la inmortalidad, sino también de reencarnación. Imagina que es posible que en el futuro un embrión tenga el mismo grupo de receptores de identidad que yo tengo ahora. Este embrión se convertirá en mi yo,
Mi identidad regresará, pero utilizará un cuerpo diferente. El sexismo y el racismo se vuelven absurdos a la vez que inmorales cuando uno se da cuenta de que sus receptores de identidad pueden acabar en una persona blanca, negra o asiática, ya sea hombre o mujer, puesto que el entorno representa todo lo que existe, Dios. Y nuestros autoceptores no son más que antenas que se sintonizan con un pequeño ancho de banda. De entre todo el espectro posible, todos nosotros no representamos más que una pequeña parte del todo, una pequeña parte de Dios. Terrícolas. A pesar de que la comparación con la televisión resulta muy útil, no es completa, ya que un televisor no es más que un aparato de reproducción. En el curso de nuestras vidas, lo que hacemos altera el entorno. Cambiamos el entorno con el mero hecho de estar aquí. Así pues, una forma más completa de entender nuestra relación con el espíritu sería comparar un ser humano con los vehículos exploradores de Marte, Spirit y Opportunity, o con cualquiera de los vehículos espaciales que hemos enviado a la Luna y al planeta rojo. Los humanos todavía podemos viajar a Marte, pero queremos saber cómo sería aterrizar en ese planeta. Así pues, enviamos el equivalente a un explorador humano. Aunque los exploradores de Marte no se parecen físicamente a una persona, poseen funciones humanas. Estos vehículos llevan cámaras que actúan como ojos que ven ese planeta. Tienen sensores químicos que saborean el planeta. De esta manera, los vehículos exploradores están diseñados con sensores que pueden percibir Marte de forma más o menos parecida a como lo haría un humano. No obstante, profundicemos un poco en el funcionamiento de un explorador de Marte. Los exploradores tienen antenas que están sintonizadas con la Tierra para recibir información de misiones difundidas por los seres humanos representados por un controlador de la NASA. En realidad, el controlador terrestre envía información que moviliza al explorador. Sin embargo, la información no es unidireccional. El controlador de la NASA también aprende cosas del explorador, ya que el vehículo transmite la información sobre sus experiencias en Marte hacia la Tierra. El controlador de la NASA interpreta esa información y a continuación aplica sus nuevos conocimientos para moverse mejor por la superficie marciana. Tú y yo somos como los vehículos exploradores, que reciben información de un controlador ambiental, el espíritu. A lo largo de nuestras vidas, las experiencias de nuestro mundo le son transmitidas a ese controlador, nuestro espíritu. Así pues, el modo en que vivas tu vida también influye en el carácter de tu yo. Esa interacción se corresponde con el concepto del karma. Una vez que lo entendemos, debemos poner cuidado en cómo vivimos la vida en este planeta, ya que las consecuencias de nuestros actos duran más que nuestros cuerpos. Lo que hacemos a lo largo de nuestra vida puede volver para torturarnos o a una futura versión de nosotros mismos. Al final, estas nociones celulares sirven para realzar la sabiduría de los maestros espirituales que han aparecido a lo largo de la historia. Todos nosotros somos espíritus en un cuerpo material. Una poderosa imagen de esa realidad espiritual es la forma en que la luz interactúa con un prisma. Cuando un rayo de luz atraviesa un prisma, la estructura cristalina del prisma difracta el haz de luz que sale en forma de un espectro irisado. Cada color, si bien es un componente de la luz blanca, se ve por separado porque su frecuencia es única. Si se invierte el proceso proyectando un espectro irisado a través de un cristal, las frecuencias individuales se recombinan para formar un haz de luz blanca. Imagina cada identidad humana como una frecuencia tonal individual dentro del espectro del arco iris. Si eliminamos de forma arbitraria una frecuencia específica, un color, por el simple hecho de que no nos gusta, y después tratamos de proyectar las frecuencias restantes a través del prisma, el haz que sale ya no será de luz blanca. Por definición, la luz blanca está compuesta por todas las frecuencias. Mucha gente espiritual anticipa el regreso de la luz blanca al planeta. Imaginan que llegará en forma de un único individuo como Buda, Jesús o Mahoma. Sin embargo, desde mi espiritualidad recién adquirida, comprendo que esa luz blanca solo regresará a este planeta cuando todos y cada uno de los seres humanos reconozcan al resto de sus congéneres como una gran frecuencia individual de luz blanca. Mientras sigamos eliminando o infravalorando a otras personas que no nos gustan, es decir, mientras sigamos destruyendo frecuencias del espectro de luz, no podremos experimentar la luz blanca. Nuestro trabajo consiste en proteger y nutrir cada frecuencia humana para que esta luz pueda regresar. Evolución fractal, una teoría con la que podemos convivir. Ya he explicado por qué ahora soy un científico espiritual. Ahora me gustaría explicar por qué soy optimista. En mi opinión, la historia de la evolución es una historia de patrones repetidos. Estamos en un punto crítico, pero el planeta ya ha pasado por otros con anterioridad. La evolución se ha visto sacudida por distintas conmociones que literalmente han estado a punto de extinguir
todas las especies vivas, incluida la de los dinosaurios. Estas conmociones estaban directamente relacionadas con catástrofes medioambientales, al igual que la crisis de hoy en día. Cuando la población humana aumenta, competimos más y más por el espacio con los demás organismos con los que compartimos el planeta. Estamos finalizando un ciclo evolutivo y preparándonos para comenzar otro. Mientras este ciclo llega a su fin, es razonable que la gente se sienta un poco preocupada y alarmada ante los fallos de las estructuras que soportan la civilización. En mi opinión, sin embargo, los dinosaurios que hoy en día saquean la naturaleza se extinguirán. Los supervivientes serán aquellos que comprendan que nuestra desconsideración está acabando con el planeta y con nosotros mismos. ¿Por qué estoy tan seguro? Mi certeza se basa en el estudio de la geometría fractal. He aquí la definición de geometría, que explicará por qué es tan importante para el estudio de la estructura de nuestra biosfera. La geometría es una estimación matemática de la forma en que las diferentes partes de un todo encajan en relación con las demás. Hasta 1975, la única geometría disponible era la euclidiana, que se resumía en un antiguo texto griego de 13 volúmenes titulado Los elementos de Euclides, que se escribió aproximadamente en el año 300 a.C. Para los estudiantes con un buen sentido de la orientación espacial, la geometría euclidiana resulta sencilla, ya que trata de estructuras parecidas a cubos, a esferas y a conos que pueden representarse en gráficos de papel. No obstante, la geometría euclidiana no puede aplicarse a la naturaleza. No puedes representar un árbol, una nube, una montaña utilizando las fórmulas matemáticas de esta geometría, por poner un ejemplo. En la naturaleza, la mayor parte de las estructuras, tanto las orgánicas como las inorgánicas, siguen patrones mucho más irregulares y en apariencia caóticos. Estas imágenes naturales solo pueden representarse mediante los nuevos cálculos matemáticos realizados a partir de la denominada geometría fractal. El matemático francés Benoit Mandelbrot dio origen a las matemáticas y a la geometría fractal en 1975. Al igual que la física cuántica, la geometría fractal, fraccional, nos obliga a tener en cuenta estos patrones irregulares, un mundo más extraño de formas redondeadas y objetos con más de 3 dimensiones. Los cálculos fractales son asombrosamente simples, ya que solo se necesita una ecuación en lo que no hay más que una sencilla multiplicación y una suma. Después de esa misma ecuación se repite hasta el infinito. Por ejemplo, el conjunto de Mandelbrot se basa en la sencilla fórmula de coger un número, multiplicarlo por sí mismo y a continuación sumarle el número original. El resultado de eso se utiliza después como datos de la ecuación siguiente. El resultado de la última se utiliza más tarde para la ecuación posterior y así sucesivamente. La cuestión es que a pesar de que cada ecuación sigue la misma fórmula, debe repetirse muchas veces para llegar a visualizar un patrón fractal. La labor manual y el tiempo requeridos para complementar millones de ecuaciones necesarias impidió que los primeros matemáticos descubrieran el valor de la geometría fractal. Mandelbrot fue capaz de crear esta nueva matemática gracias a la aparición de los ordenadores. Algo característico de esta geometría fractal es la creación de patrones cíclicos parecidos a sí mismos e incluidos los unos dentro de los otros. A grandes rasgos, puedes hacerte una idea de la repetición de formas imaginando ese eterno juguete ruso pintado a mano que consiste en introducir unas muñecas dentro de otras. Cada pequeña estructura es una miniatura, pero no una copia exacta de las más grandes. La geometría fractal recalca la relación entre los patrones de una estructura completa y los patrones de las partes de esa estructura. Por ejemplo, el patrón de los vástagos de una rama se asemeja al patrón de las ramas principales que nacen del tronco. El patrón de un río se parece al patrón de sus afluentes. En el pulmón humano, el patrón de la ramificación de los bronquios se repite en los bronquiolos. Los vasos sanguíneos arteriales y venosos y los nervios periféricos del sistema nervioso también muestran patrones de repetición similares. ¿Las imágenes que se repiten en la naturaleza son simples coincidencias? Creo que la respuesta es un contundente y definitivo no. Para explicar por qué creo que la geometría fractal define la estructura de la vida, revisemos 2 puntos más. En primer lugar, la historia de la evolución es como ya he recalcado muchas veces en este libro, la historia del ascenso a un nivel superior de conciencia. En segundo lugar, en nuestro estudio de la membrana, definimos el complejo proteico receptor-efector PIM como la unidad fundamental de conciencia e inteligencia. En consecuencia, cuantas más proteínas receptoras haya, las aceitunas de nuestro sándwich de pan y mantequilla en un determinado organismo, más percepción tendrá y más arriba se encontrará en la escala evolutiva.
Sin embargo, hay límites físicos para el incremento del número de proteínas receptoras y efectoras que puede ser incluido en una membrana celular. El grosor de la membrana oscila entre 7 y 8 nanómetros el diámetro de su bicapa de fosfolípidos. El diámetro medio del complejo proteico receptor-efector es aproximadamente el mismo que el de fosfolípidos en los que se encuentra. Puesto que el grosor de la membrana tiene unas medidas tan estrictas, no es posible abarrotarla del PIM colocándolas una encima de las otras. Hay que conformarse con una proteína del grosor de la capa. En consecuencia, la única opción de aumentar el número de proteínas es incrementar la superficie de la membrana. Volvamos a nuestro ejemplo del sándwich membrana. Más aceitunas significa más percepción. Cuantas más aceitunas se incluyan, más inteligente será este. ¿Quién tiene más potencial de inteligencia? ¿Una rebanada de pan de molde o una enorme rebanada de pan normal? La respuesta es sencilla. Cuanto mayor sea la superficie del pan, mayor será la cantidad de aceitunas que puedas incluir en el sándwich. Cuanto mayor sea la superficie de la membrana celular, más proteínas aceituna podrá tener. La evolución, la expansión de la conciencia puede definirse físicamente como el incremento del área de la superficie de la membrana. Los estudios matemáticos han descubierto que la geometría fractal es el mejor medio para conseguir la máxima superficie, que es la membrana, dentro de un espacio tridimensional célula. Por tanto, la evolución se ha convertido en un asunto fractal. La repetición de patrones en la naturaleza es una necesidad, no una coincidencia de la evolución fractal. Mi intención no es que nos quedemos atascados en los detalles matemáticos del modelo. Existen patrones repetitivos fractales en la naturaleza y también en la evolución. Las hermosísimas imágenes creadas por ordenador que ilustran los patrones fractales deberían recordarnos que a pesar de nuestro moderno estrés y del aparente caos de nuestro mundo, existe un orden en la naturaleza y en realidad no hay nada nuevo bajo el sol. Los patrones fractales y repetitivos de la evolución nos permiten predecir que los humanos encontrarán una forma de extender su percepción a fin de subir a otro peldaño más de la escala evolutiva. El emocionante y esotérico mundo de la geometría fractal nos proporciona un modelo matemático que sugiere que la arbitrariedad, la falta de planificación, la aleatoriedad y la casualidad de las que habló Mayr son conceptos anticuados. Una vez que comprendamos que existen patrones ordenados y repetitivos en la naturaleza y en la evolución, la vida de las células que ha inspirado ese libro y los cambios producidos en mi vida se convertirán en algo más introductivo todavía. Durante miles de millones de años, los sistemas celulares han llevado a cabo un eficaz plan de paz que les ha permitido incrementar su supervivencia y también la del resto de organismos de la biosfera. Imagina una población de miles de millones de habitantes viviendo bajo el mismo techo en un perpetuo estado de felicidad. Es obvio que las comunidades celulares funcionan mejor que los humanos. No hay células rechazadas ni sin hogar en nuestro cuerpo, a menos por supuesto que nuestras comunidades celulares se encuentren en una profunda falta de armonía que ocasione que algunas células dejen de cooperar con dicha comunidad. El cáncer representa las células sin trabajo y sin hogar que viven aisladas de la comunidad celular. Si los humanos siguiéramos el modelo de vida de las saludables comunidades celulares, nuestra sociedad y nuestro planeta serían más pacíficos y vitales. Crear semejante comunidad pacífica resulta todo un desafío, ya que cada persona percibe el mundo de una forma diferente. Así que en esencia, existen 6.000 millones de versiones humanas de la realidad en este planeta, y cada una de ellas percibe su propia verdad. A medida que la población aumenta, chocamos los unos con los otros. Las células se enfrentaron a un desafío similar en los comienzos de la evolución, tal y como describí en el capítulo 1, pero merece la pena repetirlo. Los organismos unicelulares evolucionaron rápidamente poco después de la formación de la Tierra. Los millares de variedades de bacterias unicelulares, algas, hongos y protozoos, cada uno con distintos niveles de conciencia, aparecieron durante los 3.500 millones de años posteriores. Es probable que, al igual que nosotros, estos organismos unicelulares comenzaran a multiplicarse sin control y a superpoblar su medio. Comenzaron a chocar los unos con los otros y a preguntarse, ¿habrá suficiente para mí? Ellos también debieron de asustarse mucho, debido a esta nueva y obligada proximidad y el consecuente cambio del entorno. Buscaron una forma eficaz de reaccionar a la presión. Dicha presión les condujo hacia una nueva y extraordinaria etapa de la evolución, en la que las células individuales se agruparon en altruistas comunidades multicelulares. El resultado final fueron los humanos, en la cima o cerca de la escala evolutiva. De forma similar, creo que las angustias de la creciente población humana serán la causa que nos impulse a subir otro peldaño de la escala evolutiva. En mi opinión, comenzaremos a unirnos en una comunidad global. Los miembros de esa elevada comunidad
sabrán que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro entorno, es decir, que somos divinos y que debemos operar no de forma que solo sobrevivan los más adaptados, sino de una forma que ayude a todos y a todos los que forman este planeta. La supervivencia de los que más aman. Puede que estés de acuerdo en que las palabras de Rumi sobre el poder del amor son de lo más nobles, pero quizá no creas que sirvan para los tiempos difíciles que corren, en los que la supervivencia de los más adaptados puede parecer más apropiada. ¿No estaba Darwin en lo cierto al decir que la violencia es el núcleo de la vida? ¿No es la violencia el camino que sigue el mundo natural? ¿Qué pasa con todos esos documentales que muestran cómo unos animales dan caza a otros, cómo los acechan y asesinan? ¿Acaso los humanos no poseen una inclinación innata a la violencia? El razonamiento lógico sería el siguiente: los animales son violentos, los humanos son animales y por tanto los humanos son violentos. No, los seres humanos no poseemos un carácter innato violento y competitivo, de la misma manera que nuestro destino no está marcado por unos genes que nos hacen enfermar o nos vuelven violentos. Los chimpancés, los animales que genéticamente son más similares a nosotros, son una prueba de que la violencia no es una parte esencial de nuestra biología. Una especie de chimpancés, los bonobos o chimpancés pigmeos, viven en comunidades pacíficas con machos codominantes y hembras al mando. A diferencia de otros chimpancés, el comportamiento de la comunidad de bonobos no está basado en la violencia, sino con un comportamiento que podría ser descrito como haz el amor y no la guerra. Cuando los chimpancés de esta comunidad se desasosiegan, no se ensarzan en sangrientas luchas, sino que aplacan el nerviosismo practicando el sexo. Una reciente investigación llevada a cabo por los biólogos de la Universidad de Stanford, Robert Sapolsky y Lisa Sher, ha concluido que incluso los salvajes babuinos, que se encuentran entre los animales más agresivos de este planeta, no están predestinados genéticamente a ser violentos. En un grupo de babuinos bien estudiados, los machos agresivos murieron debido al consumo de carne en mal estado que robaron de la basura de unos turistas. Tras su muerte, se rehizo la estructura social del grupo. La investigación sugiere que las hembras lograron que los machos restantes, menos agresivos, se mostraran más cooperativos, algo que hizo que la comunidad se volviera mucho más pacífica. En The Public Library of Science Biology, en la que se publicó el estudio de Stanford, el investigador de los chimpancés, Franz Wald, de la Universidad de Emory, escribió: ni siquiera los más fieros primates precisan serlo siempre. Además, sin importar cuántos documentales de National Geographic hayas visto, el imperativo del perro se come al perro no es válido para los humanos. Estamos en la cima de la cadena alimentaria. Somos los máximos depredadores. Nuestra supervivencia depende de devorar los organismos de jerarquía inferior. Pero no corremos peligro de ser devorados por otros organismos, de un eslabón más alto de la cadena, puesto que no tenemos depredadores naturales. Los seres humanos podemos evitar convertirnos en presas y toda la violencia que este término implica. Eso no significa que los humanos estén excluidos de las leyes de la naturaleza, por supuesto, ya que al final también nos comerán. Somos mortales y tras nuestro fallecimiento, ojalá ocurra después de una larga vida libre de violencia, nuestros restos corporales serán consumidos y reciclados en el entorno, como una serpiente que se muerde la cola. Los humanos, que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria, serán devorados a la postre por los organismos que ocupan el lugar más bajo de esta cadena, las bacterias. Sin embargo, es posible que no vivamos una vida libre de violencia antes de que la serpiente se muerda la cola. A pesar de nuestra elevada posición en la cadena alimentaria, somos nuestro peor enemigo. Los animales de los niveles inferiores se vuelven en ocasiones contra sus propios congéneres, pero los encuentros más agresivos entre los miembros de una misma especie se limitan a poses agresivas, ruidos y olores. No llegan a la muerte. Y en las poblaciones sociales no humanas, la causa principal de violencia entre miembros de la misma especie es la posesión del terreno, la comida o el agua, necesarios para la supervivencia, o la selección de compañeros para la reproducción. Por el contrario, la violencia entre humanos, que se relaciona directamente con la seguridad de un compañero para la procreación, es mínima. La violencia humana se relaciona más a menudo con la adquisición de posesiones materiales, que no tienen nada que ver con lo necesario para la supervivencia, o con la compra y distribución de drogas que permiten escapar del mundo de pesadilla que hemos creado, o con el abuso de menores o de cónyuges que tienen lugar generación tras generación. Tal vez la forma más insidiosa y extendida de violencia humana sea el control ideológico. A lo largo de la historia, los movimientos religiosos y políticos han educado a sus miembros en la violencia y la agresividad para enfrentarse a los disidentes y los faltos de fe.
La mayor parte de la violencia humana no es necesaria y tampoco forma parte de un componente genético heredado necesario para la supervivencia. Tenemos la capacidad y, en mi opinión, una responsabilidad evolutiva de acabar con la violencia. La mejor forma de hacerlo es darse cuenta, tal y como recalqué en el último capítulo de este libro, de que somos seres espirituales, que necesitan tanto el amor como la comida. Sin embargo, no daremos el siguiente paso evolutivo por el mero hecho de pensar en ello. De igual forma, que no cambiaremos nuestras vidas ni la de nuestros hijos solo leyendo libros. Deben formarse comunidades, agrupar gente con mentalidad similar, que trabajen para el progreso de la civilización humana, tras darse cuenta de que la supervivencia de los que más aman es la única ética que asegurará no solo una vida personal saludable, sino también el planeta sano. ¿Recuerdas a los rechazados y poco preparados alumnos del Caribe que se unieron como las células que estudiaban en la asignatura de histología para formar una comunidad de exitosos estudiantes? Utilízalos como modelos a seguir y asegurarás un final propio de Hollywood, no solo para los individuos atascados en sus propias y creencias limitadas, sino también para ese planeta. Utiliza la inteligencia de las células para impulsar a humanidad hacia un peldaño superior en la escala evolutiva, en el que los que más amen prosperen y no solo sobrevivan. La mente subconsciente sigo llamando y nadie responde. Mientras que la naturaleza pensante de la mente consciente evoca la imagen del fantasma de la máquina, no existe una conciencia similar en el subconsciente. La mecánica de esta se parece más a la de un tocadiscos cargado de programas conductuales, todos listos para usarse tan pronto como aparezcan las señales medioambientales adecuadas y presionen el botón. ¿Cuántos gritos y discusiones hay que darle al tocadisco para cambiar la lista de reproducción cuando no nos gusta la canción que está sonando? En mi época de estudiante, vi a muchos compañeros borrachos que maldecían en vano y le daban patadas a la máquina cuando no sonaba la canción que ellos querían. Del mismo modo, debemos darnos cuenta de que sin importar los gritos o las patadas que dé la mente consciente, no podremos cambiar los discos de comportamientos almacenados en el subconsciente. Una vez que comprendamos lo inútil que resulta esta táctica, podremos dejar de enzarzarnos en una batalla perdida en el subconsciente y utilizar una forma más serena de reprogramarlo. Enzarzarse es una batalla con el subconsciente, es tan inútil como pegarle patadas al tocadiscos con la esperanza de que cambie la canción. La futilidad de luchar contra el subconsciente es un mensaje difícil de entender, ya que uno de los programas que la mayoría de nosotros almacenamos cuando éramos jóvenes es que la fuerza de voluntad es admirable. Así pues, intentamos una y otra vez superar nuestra programación subconsciente. Por lo general, dichos esfuerzos se encuentran con distintos grados de resistencia, ya que las células se ven obligadas a seguir el programa subconsciente. Las tensiones entre la fuerza de voluntad consciente y la programación subconsciente pueden derivar en graves trastornos neurológicos. A mi parecer, un magnífico ejemplo de por qué no se debe desafiar a la mente subconsciente puede verse en la película Shine. En esta película, basada en una historia real, el pianista australiano David Helfgott se marcha a Londres para estudiar música en contra de los deseos de su padre. El padre de Helfgott, un superviviente del Holocausto, programó el subconsciente de su hijo con la creencia de que el mundo era un lugar traicionero, de que si destacaban de alguna forma podría poner su vida en peligro. Su padre instó en que solo estaría a salvo si se quedaba cerca de su familia. A pesar de la implacable programación de su padre, Helfgott sabía que era uno de los mejores pianistas del mundo y que necesitaba alejarse de su padre para cumplir su sueño. En Londres, Helfgott interpretó el complicadísimo concierto para piano número 3 de Rachmaninoff en una competición. La película muestra el conflicto entre su mente consciente, que desea el éxito, y su subconsciente, preocupada por el hecho de destacar, de ser reconocido internacionalmente. Suponía una amenaza para su vida. Mientras interpreta el concierto, se le llena la frente de sudor. La mente consciente de Helfgott lucha para mantener el control, mientras su mente subconsciente, temerosa de ganar, trata de tomar las riendas de su cuerpo. Helfgott se obliga de forma consciente a mantener el control durante el concierto hasta que toca la última nota. Después se desmaya, exhausto tras la enorme pérdida de energía que ha consumido en la batalla contra su programación subconsciente. Pagó un alto precio por esa victoria contra el subconsciente. Cuando recuperó el sentido, se había vuelto loco. La mayoría de nosotros nos enzarzamos en batallas mucho menos dramáticas con nuestro subconsciente cuando tratamos de contrarrestar la programación que nos enseñaron de niños.
Somos testigos de nuestra capacidad para aceptar trabajos en los que fracasamos o para permanecer en un puesto de trabajo que odiamos porque no nos merecemos una vida mejor. Los métodos convencionales para eliminar los comportamientos destructivos incluyen fármacos y terapia conversacional. Los métodos más innovadores prometen cambiar nuestra programación mediante el reconocimiento de que no tiene sentido razonar con el subconsciente. Estos últimos métodos resaltan la importancia de los descubrimientos de la física cuántica que relacionan energía y pensamiento. De hecho, estas modalidades que reprograman los comportamientos adquiridos previamente pueden denominarse en su conjunto psicología de la energía, un floreciente campo basado en la nueva biología. Pero ¿no sería mucho más fácil ser educado desde un principio a fin de poder desarrollar todo tu potencial genético y creativo? ¿No sería mucho mejor convertirte en un padre responsable para que tus hijos y los hijos de tus hijos lo sean también? De esta forma la reprogramación sería innecesaria y convertiríamos el planeta en un lugar más feliz, pacífico y próspero. Un brillo en los ojos de tus padres, la concepción responsable y el embarazo responsable. Todos conocemos la expresión, cuando no eras más que un brillo en los ojos de tus padres. Esta frase evoca la felicidad de unos padres cariñosos que desean de verdad tener un hijo. Es también una frase que resume los descubrimientos de las últimas investigaciones genéticas que afirman que los padres deberían alimentar ese brillo en los ojos de los meses antes de concebir a su hijo. El hecho de fomentar de la respuesta de crecimiento puede dar como resultado hijos más inteligentes, más sanos y más felices. Los investigadores revelan que los padres actúan como ingenieros genéticos con sus hijos durante los meses previos a la concepción. En las etapas finales de la maduración del óvulo y del espermatozoide, se ajusta la actividad de los grupos de genes específicos que darán forma al niño, que está por nacer mediante un proceso llamado impresión genómica. La investigación revela que los acontecimientos de la vida de los padres influyen en la mente y el cuerpo de su hijo. Una idea espeluznante si se tiene en cuenta que la mayoría de las personas no están preparadas para tener hijos. Bernie escribió en un libro titulado Pre-Parenting, Nurturing Your Child from Conception, que existe una gran diferencia entre los hijos concebidos por amor, por odio o por tedio. Importa incluso si la madre desea quedarse embarazada o no. Los padres 10 hacen mejor cuando viven en un entorno tranquilo y estable, libre de adicciones, y cuentan con el apoyo de la familia y los amigos. Curiosamente, las culturas aborígenes conocen la influencia del ambiente en la concepción desde hace milenios. Antes de concebir un hijo, las parejas purifican mente y cuerpo en un rito ceremonial. Existe un impresionante grupo de investigación que está estudiando la importancia de la actitud de los padres en el desarrollo del feto tras la concepción. Una vez más, Bernie dice, de hecho, el enorme peso de las evidencias científicas que han surgido durante la última década exige que reconsideremos las capacidades físicas e intelectuales de los neonatos. Tanto si están dormidos como despiertos, los estudios muestran que los neonatos perciben constantemente los actos, los pensamientos y los sentimientos de su madre. Desde el momento de la concepción, las condiciones del útero moldean el cerebro y establecen las bases de la personalidad, el temperamento emocional y la capacidad del pensamiento lógico del niño. Ha llegado el momento de señalar que la nueva biología no es un regreso a esa época en la que se culpaba a las madres de cada dolencia que la medicina no comprendía, desde la esquizofrenia al autismo. Las madres y los padres son responsables de la concepción y del embarazo, aun cuando sea la madre quien lleva al hijo en su vientre. Lo que hace el padre afecta profundamente a la madre, lo que a su vez afecta al hijo en desarrollo. Por ejemplo, si el padre se marcha y la madre comienza a preguntarse ¿cómo saldrá adelante?, su marcha cambia por completo la interacción entre la madre y el hijo que está por nacer. De forma similar, los factores sociales como la falta de empleo, el alojamiento, la asistencia médica o las interminables guerras que hacen que los padres se alisten en el ejército pueden afectar a los progenitores y por tanto también al niño. La esencia de la paternidad responsable es que tanto las madres como los padres se responsabilicen de educar niños sanos, inteligentes, productivos y llenos de alegría. Claro está que no podemos culparnos, tampoco a nuestros padres, por los fracasos de nuestra vida o de la vida de nuestros hijos. La ciencia concentra nuestra atención en el determinismo genético y no nos informan de la influencia que las creencias tienen en la vida, ni lo que es más importante de cómo influyen nuestros comportamientos y actitudes en la vida de nuestros hijos. La mayoría de los obstetras tampoco saben lo importante que son las actitudes paternales en el desarrollo del bebé. Según el determinismo genético que les inculcaron cuando estudiaban, el desarrollo fetal está regulado por los genes y la madre tiene muy poco que ver. En consecuencia, los obstetras y ginecólogos se preocupan poco de estas cosas durante el embarazo de la madre. Come bien, hace ejercicio con regularidad. Esas preguntas se concentran en lo que ellos creen que es el papel fundamental de la madre: el suministro de nutrientes que el feto programado genéticamente necesita para desarrollarse. Sin embargo, el niño en vías de desarrollo recibe mucho más que nutrientes a través de la sangre materna. Junto con los nutrientes, el feto absorbe los excesos de glucosa si la madre es diabética y un exceso de cortisol
o de alguna otra hormona del estrés y la madre padece ansiedad crónica. Hoy en día, las investigaciones ofrecen una nueva visión sobre el funcionamiento del sistema. Si la madre padece estrés, se activa su eje HPA, lo que desencadena la respuesta de huida o lucha en un entorno amenazador. Las hormonas del estrés preparan el cuerpo para la respuesta de protección. Una vez que esas señales maternas penetran en el torrente sanguíneo fetal, ejercen su acción en los mismos tejidos, tanto en el feto como en la madre. En ambientes estresantes, la sangre del feto se dirige fundamentalmente a los músculos y al cerebelo para aportar los requerimientos nutricionales que necesitan las extremidades y la región del cerebro responsable de los comportamientos reflejos que nos mantienen con vida. Al apoyar la función de los sistemas encargados de la protección, se restringe el aporte sanguíneo de las vísceras y las hormonas del estrés inhiben la función del cerebro anterior. El desarrollo de los tejidos y órganos fetales es proporcional a la cantidad de sangre que reciben y a la función que desarrollan. Cuando atraviesan la placenta, las hormonas de una madre que padece ansiedad crónica alteran profundamente la distribución del aporte sanguíneo del feto y cambian las características del desarrollo de la fisiología de su hijo. En la Universidad de Melbourne, la investigación llevada a cabo por Marilyn Bintur en ovejas ha revelado que la exposición prenatal a cortisol conduce a la postre a una elevada presión sanguínea. Los niveles de cortisol fetal juegan un papel muy importante en el desarrollo de las unidades de filtración renales, las nefronas. Las nefronas están involucradas en la regulación del balance salino corporal y por tanto son muy importantes en el control de la presión sanguínea o tensión arterial. El exceso de cortisol producido por una madre estresada modifica la formación de las nefronas del feto. Un efecto adicional del exceso de cortisol es el cambio desde el estado de crecimiento al de protección que se produce tanto en la madre como en el feto. Como resultado, el efecto inhibidor del crecimiento del exceso de cortisol en el útero provoca que los niños nazcan más pequeños. Las condiciones poco óptimas en el útero, que dan como resultado niños de menor peso, se han relacionado con un buen número de enfermedades de la edad adulta que Nathaniel Niels reseña en su libro Life in the Womb, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardíacas y la obesidad. El doctor David Barker de la Universidad de Southampton ha descubierto, por ejemplo, que cuando un varón pesa menos de 2,5 kilogramos en el momento del nacimiento, tiene un 50% más de posibilidad de morir a causa de una enfermedad cardiovascular que uno que pese más al nacer. Los investigadores de Harvard han descubierto que una niña que pese menos de 2,5 kilos en el momento del nacimiento tiene un 23% más de posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular que las que nacen con un peso superior. Y David León, de la Escuela Médica de Higiene y Medicina Tropical de Londres, ha descubierto que la diabetes es 3 veces más común en los varones de 60 años que nacieron pequeños y delgados. La importancia que se le ha otorgado recientemente al ambiente prenatal se extiende hasta el estudio del coeficiente de inteligencia, un rasgo que los deterministas genéticos y los racistas creían dependientes de los genes. En 1997, Bernie Devlin, un profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, analizó cuidadosamente 202 estudios previos que comparaban el coeficiente de inteligencia de varios grupos de gemelos, de hermanos y de padres e hijos. Llegó a la conclusión de que los genes suponían solo un 48% de los factores que determinaban el coeficiente de inteligencia. Y cuando se tienen en cuenta los efectos sinérgicos de la mezcla de los genes maternos y paternos, el componente de inteligencia heredado baja aún más, hasta un 34%. Devlin descubrió también que las condiciones ambientales durante el desarrollo prenatal influían de forma muy significativa en el coeficiente de inteligencia. Reveló que casi un 41% del potencial de inteligencia de los niños está regulado por factores ambientales. Los estudios previos ya habían descubierto que beber y fumar durante el embarazo podía disminuir el coeficiente intelectual de los niños, al igual que la exposición al plomo durante el desarrollo uterino. La lección que deben aprender las personas que desean ser padres es que se puede reducir de forma drástica la inteligencia de su hijo por el mero hecho de no llevar bien el embarazo. Los cambios en el coeficiente de inteligencia no son accidentales, están relacionados de manera directa con las alteraciones del flujo sanguíneo en el cerebro que padece estrés. En mis conferencias sobre la paternidad responsable, cito un buen número de estudios, pero también muestro un video de una organización italiana de paternidad responsable que ilustra con todo detalle la relación de interdependencia entre los padres y el hijo que está por nacer. En este video, una madre y un padre se ensarzan en una discusión mientras a la mujer le hacen una ecografía. Se puede apreciar cómo el feto da un respingo
cuando comienza la discusión. Cuando la discusión se agrava rompiendo un vaso, el desconcertado feto arquea el cuerpo y se eleva, como si estuviera en un trampolín. El poder de la tecnología nos permite echar por tierra el mito de que el neonato no posee un organismo lo bastante evolucionado como para responder a algo que no sea el entorno nutricional. El programa de inserción social de la naturaleza. Te estarás preguntando por qué la evolución ha derivado en un sistema de desarrollo fetal que parece tan peligroso y tan dependiente del ambiente de los progenitores. En realidad es un sistema de lo más ingenioso que ayuda a garantizar la supervivencia de la descendencia. Al final el niño se encontrará en el mismo ambiente que sus padres. La información adquirida mediante la percepción paterna del entorno se transmite a través de la placenta y orienta la fisiología fetal para que el niño pueda enfrentarse de un modo más eficaz a las necesidades futuras que encontrará tras su nacimiento. No obstante, con los medios que pone a nuestra disposición la ciencia, los padres tienen elección. Pueden reprogramar cuidadosamente sus creencias restrictivas sobre la vida antes de traer a sus hijos a este mundo. La importancia de la programación paternal pone en entredicho la idea de que nuestros rasgos, tanto los positivos como los negativos, están determinados únicamente por nuestros genes. Tal y como hemos visto, los genes son modulados, dirigidos y adaptados por las experiencias adquiridas en el entorno. A todos nos han enseñado a creer que las habilidades artísticas, atléticas o intelectuales vienen determinadas en los genes. Sin embargo, sin importar lo bueno que sean los genes, si las experiencias de un individuo durante su desarrollo están prolongadas de abusos, negligencias o percepciones erróneas, la consecución del potencial de sus genes no llegará a realizarse. Liza Minnelli tenía los genes de su madre, la estrella de cine Judy Garland, y los de su padre, el director de cine Vincent Minnelli. La carrera de Liza, la cima de su estrellato y el infierno de su vida personal son guiones que fueron interpretados por sus padres y almacenados en su mente subconsciente. Si Liza, con sus mismos genes, hubiera crecido en una encantadora familia granjera de Pensilvania, ese entorno había desencadenado la activación epigenética de un grupo muy diferente de genes. Es posible que los genes que le permitieron alcanzar su exitosa carrera en el espectáculo hubieran sido enmascarados o reprimidos por las exigencias culturales de su comunidad rural. Un maravilloso ejemplo de la eficacia de la paternidad responsable es superestrella de golf Tiger Woods. Aunque su padre no era un golfista consumado, hizo todo lo posible por incluir a Tiger en un ambiente que le proporcionara muchas oportunidades de desarrollar y potenciar la mentalidad, las habilidades, las actitudes y la concentración de un experto jugador de golf. Sin duda el éxito de Tiger está también relacionado con la filosofía budista de su madre. De hecho, los genes son importantes, pero su importancia solo se revela bajo la influencia de una paternidad responsable y la abundancia de oportunidades del entorno. Date cuenta que no he dicho que los padres deban leer un montón de libros sobre cómo aprender a ser buenos padres. He conocido a mucha gente a lo que le atraen las ideas que expongo en este libro, pero el interés intelectual no es suficiente. Yo mismo lo he comprobado. Intelectualmente era consciente de todo lo que aparece en este libro, pero antes de que hiciera un esfuerzo por cambiar no tuvo ninguna influencia en mi vida. Limitarse a leer el libro y pensar que tu vida y la de tus hijos cambiará por sí sola sería lo mismo que aceptar la última píldora mágica farmacéutica creyendo que lo arreglará todo. Nada se soluciona hasta que uno no se esfuerza por cambiar. He aquí mi desafío. Deshazte de los miedos infundados y procura no inculcar miedos innecesarios ni creencias limitadoras en el subconsciente de tus hijos. Sobre todo, no aceptes el mensaje fatalista del determinismo genético. Puedes ayudar a tus hijos a desarrollar todo su potencial y puedes cambiar tu vida personal. No estás atrapado por tus genes. Ten en cuenta las lecciones sobre las respuestas de crecimiento y protección de las células y cambia tu vida de manera que te permita crecer siempre que sea posible. Y recuerda que para los seres humanos el mejor promotor del crecimiento no son los colegios de lujo, los juguetes más grandes o el trabajo mejor pagado. Mucho antes de que existiera la biología celular y los estudios sobre los niños del orfanato, los padres responsables y visionarios como Rumi sabían que el mejor promotor del crecimiento de los humanos, tanto de los adultos como de los bebés, es el amor. Terminamos el libro La biología de la creencia con el epílogo en este audio. Ciencia y espíritu. La emoción más hermosa y más profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico. Es el legado de toda ciencia verdadera. Albert Einstein. Hemos recorrido un largo camino desde el capítulo 1, en el que me enfrenté a mis aterrorizados alumnos de medicina y comencé mi viaje hacia la nueva biología. Sin embargo, a lo largo del libro no me he apartado mucho del tema que presenté en este primer capítulo. Las células inteligentes pueden enseñarnos a vivir. Ahora que estamos al final del libro,
me gustaría explicar por qué el estudio de las células me convirtió en una persona espiritual. También quiero explicar por qué tengo una visión optimista del futuro de nuestro planeta, aunque admito que en ocasiones, cuando leo los diarios, ese optimismo resulta difícil de mantener. He separado deliberadamente el debate de la ciencia y el espíritu del resto de los capítulos anteriores del libro para darle al título el apartado del epílogo. Un epílogo suele ser un apartado corto al final del texto que detalla el destino del personaje, en este caso el mío. La primera vez que se me ocurrió la idea que me impulsó a escribir este libro hace 20 años, vi algo tan profundo en ella que cambió de inmediato mi vida. En el preciso instante de mi descomunal eureka, mi cerebro estaba deleitándose con la hermosa y nueva visión de la mecánica de la membrana celular. Unos segundos después me sentí abrumado por una felicidad tan grande que se me encogió el corazón y se me llenaron los ojos de lágrimas. La mecánica de la nueva ciencia revelaba la existencia de nuestra esencia espiritual y nuestra inmortalidad. Para mí, las conclusiones estaban tan claras que me convertí de inmediato en creyente. Sé que para algunos de vosotros las conclusiones que voy a presentar en esta sección resultarán demasiado especulativas. Las conclusiones expuestas en los capítulos anteriores del libro están basadas en un cuarto de siglo de estudio de las células clonadas y en los nuevos increíbles descubrimientos que están cambiando cuánto sabemos acerca de los misterios de la vida. Las conclusiones que ofrezco en este epílogo también se basan en mi carrera científica. No vienen de un arrebato de fe religiosa. Sé que es posible que los científicos convencionales las rechacen, ya que están relacionadas con el espíritu, pero quiero exponerlas por dos razones. La primera razón es una regla filosófica y científica conocida como la navaja de Occam. Esta sostiene que cuando se ofrecen varias hipótesis para explicar un mismo fenómeno, la hipótesis más simple que explique la mayor parte de las observaciones es la más probable y la que hay que considerar en primer lugar. La nueva ciencia de la razón mágica, en conjunción con los principios de la física cuántica, ofrece la explicación más simple que justifica no solo la medicina convencional, sino también la filosofía y la práctica de medicinas alternativas y la sanación espiritual. Además, después de tantos años de dedicación a la ciencia que he bosquejado en este libro, puedo asegurar que su poder te cambia la vida. No obstante, admito que aunque fue la ciencia la que me llevó a ese eufórico momento de comprensión, la experiencia se asemejó a las conversaciones instantáneas que describen los místicos. ¿Recuerdas la historia bíblica de Saúl, que fue arrojado de su caballo por un rayo? En mi caso, no hubo ningún rayo que llegara desde los cielos caribeños, pero entré corriendo y con los ojos desorbitados en la biblioteca porque la naturaleza de la membrana celular se había almacenado en mi cabeza a esas horas de la madrugada y me había convencido de que somos seres espirituales e inmortales que existen con independencia del cuerpo. Había escuchado una inconfundible voz interior que me informaba que llevaba una vida basada no solo en la falsa premisa de que los genes controlan la biología, sino también en lo que dice que dejamos de existir cuando nuestro cuerpo físico muere. He pasado muchos años estudiando los mecanismos corporales de control molecular. En ese increíble instante comprendí que los cambios de las proteínas que regulan la vida son activados y desactivados por las señales que proceden del entorno del universo. Tal vez te sorprenda que fuera la ciencia la que me condujo a ese momento de comprensión espiritual. En los círculos científicos la palabra espíritu tiene una acogida tan cálida como el término evolución en los círculos fundamentalistas. Como bien sabes, la visión espiritualista y la visión científica de la vida se diferencian en muchas cosas. Cuando la vida les da un golpe, los espiritualistas buscan a Dios, a cualquier otra identidad invisible en busca de consuelo. Cuando la vida les da un golpe, los científicos corren hacia el botiquín de busca de un fármaco. Solo se sienten aliviados cuando toman un fármaco como el Rolaids. El hecho de que la ciencia fuera lo que me condujo hasta esta comprensión espiritual resulta lo más apropiado, ya que los últimos descubrimientos de la física y la investigación celular establecen nuevos vínculos entre el mundo de la ciencia y el del espíritu. Estos reinos fueron separados en la época de Descartes, hace ya siglos. No obstante, creo de corazón que solo cuando ciencia y espíritu se unan de nuevo, dispondremos de los medios necesarios para crear un mundo mejor. Los últimos avances científicos nos proporcionan una visión del mundo no muy distinta a la de las primeras civilizaciones en las que se creía que todos los componentes de la naturaleza estaban dotados de espíritu. Las pequeñas tribus aborígenes que quedan aún consideran el universo como un todo. Las culturas aborígenes no hacen las divisiones normales entre piedras, aire y humanos. Todo está lleno de espíritu y energía invisible. ¿No te suena familiar? Este es el mundo de la física cuántica, en el que la materia y la energía están completamente unidas. Y es también el mundo de Gaia, del que te hablé en el primer capítulo, un mundo en el que todo el planeta es considerado como un organismo vivo
que necesita que lo protejan de la avaricia, la ignorancia y la escasa planificación de los seres humanos. Nunca en la historia ha sido tan necesaria esa visión global. Cuando la ciencia le dio la espalda al espíritu, su objetivo cambió de forma drástica. En lugar de intentar comprender el orden natural para que los humanos pudiéramos vivir en armonía con él, la ciencia moderna se puso como meta controlar y dominar la naturaleza. La tecnología resultante de esta filosofía ha llevado a la civilización humana al borde de la combustión espontánea mediante el desequilibrio del orden natural. La evolución de nuestra biosfera se ha visto suspendida por 5 extinciones en masa, incluyendo la que mató a los dinosaurios. Cada oleada de extinción estuvo a punto de erradicar toda forma de vida en el planeta. Algunos investigadores creen, como ya mencioné en el capítulo 1, que estamos inmersos en la 6ª extinción en masa. A diferencia de las demás que estuvieran causadas por fuerzas galácticas como los cometas, la extinción actual está causada por una fuerza mucho más cercana a los seres humanos. Cuando te sientes en el porche de tu casa para ver la puesta a sol, fíjate en los espectaculares colores del ocaso. La belleza del cielo refleja la contaminación del aire. Mientras el mundo que conocemos desaparece, la Tierra nos proporciona un espectáculo de luces aún más hermoso. Entre tanto, sacamos nuestras vidas del contexto moral. El mundo moderno ha cambiado sus aspiraciones espirituales por una lucha por las posesiones materiales. El que tenga más juguetes, gana. Mi imagen preferida para explicar hasta dónde nos ha llevado este mundo de científicos y técnicos se encuentra en la película de Disney Fantasía. ¿Recuerdas que Mickey Mouse se convierte en el desdichado aprendiz de un poderoso hechicero? El hechicero le ordena a Mickey que haga las tareas del laboratorio mientras él está fuera. Una de las tareas consiste en llenar una cisterna con agua de una fuente cercana. Mickey, que ha estado observando cómo hace magia el hechicero, trata de ahorrarse esa tarea hechizando una escoba que se transforma en un lacayo que acarrea los cubos de agua. Cuando Mickey se queda dormido, la escoba autómata llena la cisterna hasta rebosar e inunda el laboratorio. Cuando se despierta, Mickey trata de detener a la escoba, pero sus conocimientos son tan limitados que no lo consigue. La situación se vuelve aún peor. El agua lo inunda todo hasta que el hechicero, que sí tiene los conocimientos suficientes para detener a la escoba, regresa y restablece el orden. Así es como se describe el apuro de Mickey en la película. Esta obra es una leyenda sobre un hechicero que tenía un aprendiz. Era un muchacho joven y brillante, impaciente por aprender. De hecho, era demasiado brillante, ya que había comenzado a practicar algunos de los trucos mágicos del maestro antes de aprender a controlarlos. Hoy en día, los científicos brillantes se comportan como Mickey Mouse, cuando juegan con nuestros genes y nuestro entorno sin comprender que todo en este planeta está interrelacionado. Y ese es un camino que nos acarrea trágicas consecuencias. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Hubo una época en la que fue necesario que los científicos se apartaran del espíritu, o al menos de la corrupción del espíritu llevada a cabo por la Iglesia. Esta poderosa institución se dedicaba a eliminar todo descubrimiento científico que no estuviera de acuerdo con la doctrina eclesiástica. Fue Nicolás Copérnico, un avesado político además de un dotado astrónomo, el que inició la separación entre ciencia y espíritu cuando hizo público su manuscrito sobre las revoluciones de los cuerpos celestes. Este manuscrito, de 1543, declaraba con osadía que el Sol, y no la Tierra, era el centro de la esfera celeste. Hoy en día esto es evidente, pero en la época de Copérnico fue considerado una herejía, ya que su nueva cosmología entraba en conflicto con una iglesia infalible que había declarado que la Tierra era el centro del firmamento divino. Copérnico creyó que la Inquisición acabaría tanto con su manuscrito como con él, de modo que esperó prudentemente a estar en el lecho de muerte para publicar su trabajo. La preocupación por su seguridad estaba más que justificada. 57 años después, Giordano Bruno, un monje dominico, que tuvo la temeridad de salir en defensa de la cosmología de Copérnico, fue quemado en la hoguera por herejía. Copérnico fue más listo que la Iglesia. Es difícil torturar a un intelectual cuando está en la tumba, puesto que no pudieron matar al mensajero. Al final, la Iglesia tuvo que lidiar con el mensaje de Copérnico. Un siglo más tarde, el filósofo matemático francés René Descartes insistió en utilizar la metodología científica para comprobar la validez de todas las verdades previamente establecidas. Como es obvio, las fuerzas invisibles del mundo espiritual no se presentaban a semejante estudio. En la época posterior a la Reforma, se alentó a los científicos a estudiar las verdades del mundo natural, y el mundo espiritual se vio relegado al reino de la religión y la metafísica. El espíritu y otros conceptos metafísicos fueron tachados de poco científicos, ya que sus verdades no podían ser confirmadas mediante los métodos analíticos de la ciencia. La esencia de la vida y del universo se convirtió en el dominio de los científicos racionalistas. La división entre ciencia y espíritu
necesitaba un empujón y lo recibió en 1859, cuando la teoría evolucionista de Darwin causó un revuelo instantáneo. La teoría de Darwin se extendió a lo largo y ancho del globo, como los rumores de Internet hoy en día. Fue aceptada rápidamente ya que sus principios encajaban con la experiencia de la gente que se dedica a la cría de perros o lo que trabaja con animales o con plantas en las granjas. Darwin atribuyó los orígenes de la humanidad a las variaciones genéticas casuales, lo que significa que no hay necesidad alguna de la intervención divina, ni para la vida ni para la ciencia. Los científicos modernos no estaban menos asombrados por el universo que los clérigos científicos que los precedieron, pero una vez que escucharon la teoría darwiniana, ya no vieron necesidad de seguir apelando a la mano de Dios como máximo artífice del complejo orden de la naturaleza. Un destacado darwinista, Ernst Mayr, escribió: «Parece que cuando nos preguntamos cómo es posible tanta perfección, solo encontramos arbitrariedad, falta de planificación, aleatoriedad y casualidades». Aunque la teoría de Darwin especifica que el propósito de la lucha por la existencia es sobrevivir, no especifica un significado que debería utilizarse para asegurar ese fin. Al parecer en esa lucha todo vale, ya que el objetivo es sobrevivir a cualquier precio. En lugar de fundamentar el carácter de nuestras vidas en las leyes de la moralidad, el neodarwinismo de Mayr sugiere que vivamos nuestra vida según la ley de la jungla. En esencia, el neodarwinismo dice que aquellos que más tienen se lo merecen. En Occidente hemos aceptado que es inevitable que la civilización se caracterice por el tengo y el no tengo. No queremos enfrentarnos al hecho de que todo en este mundo tiene un precio. Por desgracia, esto incluye, además de un planeta enfermo, a la gente sin hogar y a los niños que cosen nuestros pantalones vaqueros de diseño. Ellos son los perdedores de esta batalla. Apéndice. Los datos científicos mostrados en este libro demuestran cómo las creencias pueden controlar el comportamiento y la actividad genética y por tanto el desarrollo de nuestras vidas. El capítulo sobre la paternidad responsable pone de manifiesto que la mayoría de las creencias debilitantes que poseemos se almacenaron en nuestro subconsciente cuando éramos niños. Como mencioné en este capítulo, existe una gran variedad de técnicas psicológicas basadas en la energía, que aprovechan las últimas investigaciones sobre el cuerpo y la mente para poder cambiar con rapidez la programación del subconsciente. Bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que te haya servido, que te haya funcionado este maravilloso libro de Bruce Lipton, La biología de la creencia. Te mando un fuerte abrazo. Sígueme, comparte este video para alguien especial, alguien a quien quieras enseñarle esta información. Dale like, sígueme para más y nos estamos viendo en otro video. Si quieres que te ayude con el método Vivo para ser libre, donde trabajamos tus creencias, vivir para ser libre de conflictos emocionales que desgastan tu energía mental e invertirla en creencias poderosas para manifestar tu propósito de vida, tus metas y sueños, dale clic al enlace que ves en la descripción y te veo del otro lado. Vanessa Cárdenas, mentora, escritora, chef y coach espiritual. A tus servicios. Bye bye.